Bienvenidos mis hermanos a una píldora de valor más. Y el día de hoy estoy sumamente emocionado, ya que como pudieron leer en el título de este video, les voy a compartir mi experiencia de cómo fue la primera vez que consumí hongos psilocibe, o mejor conocidos como hongos alucinógenos, que vaya que fue una experiencia bastante transformadora. Entonces, si quieres enterarte, si quieres conocer si los recomiendo o no, te invito a quedarte hasta el final. Comencemos. Pues mi hermano, antes que nada y primero que todo, quiero agradecer al máster Omar y a su esposa Elvia, al igual que a toda su familia, quienes fueron los que llevaron todo este proceso. De verdad que la contención y toda la experiencia que viví en este taller definitivamente me voló la cabeza y quiero agradecerles de todo corazón por permitirme, por invitarme a esta experiencia que de verdad que ha volado mi cabeza. Pues bien, mi hermano, vamos a comenzar por el inicio. Este proceso comenzó inclusive una semana antes de consumir estos enteógenos. Básicamente les voy a contar cómo fue que se dio esta oportunidad. Como ya les comentaba hace algunos meses, para ser exacto, en el mes de diciembre, acudí a un taller que se llama Forjando el Espíritu. Y en este taller conocí a los hermanitos de El Clan, que fueron los facilitadores de este círculo, que de verdad me transformó 180 grados. Y dentro de este taller el maestro Omar Trejo fue uno de los facilitadores que nos hablaron sobre la herramienta de bio-neuroemoción. Y bueno, esta herramienta prácticamente nos invita a ver hacia el exterior y darnos cuenta de que todas las personas son un espejo y que podemos aprender de ellas, ¿no? Entonces, fue una herramienta bastante potente en lo personal y vaya que me ayudó mucho a comprender varias cosas. Y a raíz de esto, pues, empecé a investigar un poco más y me empecé a empapar de esta herramienta, ¿no? Entonces, como fueron pasando los días, las semanas, los meses, me fui adentrando más, a fondo en este círculo de hombres del clan, donde, bueno, pues, se comparte de verdad bastante información de valor. Y dentro de ello, en una ocasión, el máster Fer nos compartió el enlace a una charla que daría el máster Omar, el cual en ese entonces, no recuerdo exactamente de qué fue la clase, pero, bueno, ahí nos empezaron a hablar acerca de estas herramientas de bioneuroemoción de una forma mucho más profunda, ¿no? Entonces, se dio la oportunidad de invitar a los hermanitos del clan a una entrevista que, como bien saben, pues tenemos, este podcast donde invitamos cada semana a personas, que han tenido éxito en sus áreas. Entonces, bueno, pues el Master Fer me dijo: "Charlie, te recomiendo que invites a Omar, porque de verdad que es un maestro en toda la extensión de la palabra y estoy seguro que vas a obtener una buena charla con él". Y bueno, fue así, me comentó que estaba de viaje y que regresaba a inicios de marzo de este año. Entonces, fue así, me comuniqué con él, le mandé mensaje y le dije: "Máster, bueno, pues, como bien sabes, tengo un podcast donde me gustaría invitarte para que nos pudieras compartir un poco de tu conocimiento", ¿no? Y me dice: "Sí, Charlie, desde luego, me encantaría", pero me dice: "Tengo una idea, ¿qué te parece si vienes a una de nuestras sesiones para que puedas entender, para que puedas comprender de qué te estoy hablando?", ¿no? Y de cierta manera, todo este camino de espiritualidad que he venido, pues, transitando, pues, me fueron llevando hasta ese día, ¿no? Hasta el día en que consumimos los enteógenos, porque de cierta manera yo sentía ese llamado, ¿no? Así como que de lo haré o no lo haré, ¿no? Y no te voy a mentir, o sea, cuando me comentó el buen Omar: "¿Sabes qué, Charlie? Te invito a una sesión",
pues por mi cabeza pasó primero la idea de que, bueno, lo voy a hacer, pero como cuál es la finalidad, ¿no? O sea, realmente había alguna duda en mí y pues ya saben, ¿no? Mi espíritu de buscador o mi espíritu de buscar información pues me llevó a buscar información sobre esto, ¿no? Ya te había tenido oportunidad de hablar con algunos hermanos que han, consumido, han ingerido este tipo de plantas medicinales o enteógenos, y bueno, pues quien me ha compartido su experiencia, ¿no? Pero de verdad que no es lo mismo digamos que la información que vas adquiriendo con la lectura, con los videos que puedas encontrar, allá realmente vivir la experiencia, ¿no? Entonces, el máster Omar me dice: "¿Sabes qué, Charlie? Lánzate, vamos a tener, una sesión, un domingo", que fue el domingo que acudimos. Vamos a tener la sesión que se llama El poder del agradecimiento, utilizando las herramientas de la bioneuroemoción en conjunto con este enteógeno que se llama, pues, los hongos, ¿no? Los hongos psilocibe, o mejor conocidos como hongos alucinógenos. Y, pues, sin dudarlo, le dije: "Sí, me lanzo, este llamado prácticamente me ha traído hasta aquí", y bueno, el que él me haya invitado, pues, ya creo que fue prácticamente el paso que hacía falta como para decir: "¿Sabes qué, Charlie? Lánzate, que aquí puedes encontrar algo que realmente pueda transformar tu forma de ver la realidad", ¿no? Entonces, como les decía, esto fue como 2 semanas antes aproximadamente de que se diera lo del taller. Y, pues, yo definitivamente creo mucho en las sincronías. Entonces, cuando el máster Omar me invitó al taller, o sea, enseguida como que mi mente de buscador como que empezó a traer la información correcta y estaba navegando en mi TikTok. Y afortunadamente ya mi TikTok está, pues, su algoritmo ya está muy bien amaestrado. Literal, la información en su mayoría de la que me aparece, pues, es hablando sobre espiritualidad y desarrollo personal y todo esto. Y justo encontré un video de un podcast del cual hablaba sobre los enteógenos o sobre los hongos psilocibe, ¿no? Y así de: "Espérate, espérate, esto me interesa", ¿no? Y regresé el video, lo escuché hasta el final y voló totalmente mi cabeza porque literal resolvía dudas que tenía acerca de lo que eran los enteógenos. Entonces me puse a investigar de cuál era el podcast, porque pues, solamente era un clip el que me apareció, y di con el podcast de Shamanic. Definitivamente es un podcast que habla sobre la espiritualidad, sobre cómo los enteógenos, digamos que son uno de los caminos hacia el despertar, mas no es el único. Entonces, resolvieron muchas de mis dudas sobre estos enteógenos, y al día de hoy todavía sigo escuchándolo porque definitivamente, el que comparte ahí la palabra es el máster Benjamín, y definitivamente lo deben de escuchar si el llamado hacia la espiritualidad y el llevar a cabo este consumo de enteógenos es como que algo que te está llamando. Definitivamente es un podcast que lo debes de escuchar sí o sí. Entonces me puse a escuchar todos los capítulos desde el uno hasta el que voy ahorita, creo que voy en la temporada 2, todavía no lo termino, pero lo sigo escuchando y sigo aprendiendo mucho, sobre todo porque, pues, digamos que está el antes de consumirlos, qué es lo que pasa, y el después de consumirlos, ¿no? Entonces, como te decía, me llegó esta información, la empecé a escuchar, la cual, bueno, de cierta manera me dio mucho más claridad y motivos por el cual ir a experimentar esta experiencia. Y me dio como que esa certeza, ¿no? De que el camino, pues, digamos que era el correcto, porque realmente yo no busqué, digamos que la medicina, ¿no? Sino la medicina vino a mí, que fue lo que más me llamó la atención, y dije: "Papas para tu combo", ¿no? Entonces, no te voy a mentir, de verdad que en algún momento por mi cabeza sí pasó como que ese miedo, ¿no? De decir: "Bueno, ¿y qué es lo que puede pasar?", ¿no? O sea, realmente pues, había escuchado experiencias buenas y no tan buenas. Y bueno, pues, ahora sí que como decían en este podcast de Shamanic, fui de, pues, vamos a entregarnos a la experiencia y realmente a saber qué es lo que hay, ¿no?, detrás de.
Entonces, justo dentro de este podcast, vaya que vienen muchas cosas, pero las que más tengo en mente ahorita es de que los enteógenos, realmente, digamos que solamente son como una probadita de lo que puedes conseguir si realmente sigues un camino, pues, digamos que espiritual en todos los aspectos. No simplemente se trata de meditar, sino también se trata de comer bien, de mantener un descanso adecuado. Vaya, es una sumatoria de varias, cosas que realmente te pueden llevar a un despertar, espiritual, ¿no? Entonces, digamos que los enteógenos, a través de las sustancias psicoactivas que tienen, pues, te muestran parte de lo que puedes conseguir si tú llevas este camino, ¿no? Y bueno, pues, si lo haces bien, pues, puedes llegar a tener este despertar espiritual, ¿no? Vaya, como decía, pues, esta fue mi primera vez. Entonces, el consumo, yo le comenté al buen Omar, pues, quiero que sea una toma completa recomendada para mi experiencia. Entonces, me dijo: "Okey, Charlie, te voy a dar, de este tipo de hongo", porque, bueno, cabe destacar que dentro de mi investigación, hay aproximadamente de lo que se conoce que son alrededor de 200 hongos, digamos que tienen sustancias psicoactivas, de los cuales aquí en México es a donde hay la mayor cantidad de hongos, y entonces digamos que hay diferentes tipos, ¿no? El que yo probé se le conoce como iceberg, y bueno, estuve investigando un poco de lo poco que hay aquí en la web, que este tipo de hongo, pues digamos que ayuda a estimular la parte de la concentración y de cierta manera a estimular la creatividad. Entonces, digamos que es un hongo ligerito y que, pues, no es tan potente, ¿no?, como otros que existen. Entonces, la toma que me dieron, pues, fue completa para, digamos que la recomendable para mi peso y todo eso. Y, pues, en lo personal, digamos que antes de entrar de lleno a la experiencia, pues, me trató muy, 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 muy amable el hongo y fue una experiencia bastante agradable. Pero bueno, les decía que todo este proceso comenzó días antes, comenzó una semana antes, porque realmente si vas a consumir o si vas a ingerir este tipo de sustancias, se te recomienda que lleves una dieta por al menos una semana antes de que vayas a consumir el hongo, ¿no? Dieta, ¿en qué sentido? Se recomienda no comer carnes rojas, se recomienda, pues, evitar el consumo de alcohol, no tener, en este caso, relaciones o encuentros sexuales, ahora sí que dejar de consumir cualquier tipo de sustancia, llámese drogas. Y bueno, pues también, se recomienda en este caso, digamos que de consumir medicamentos, que es lo que también se recomienda para evitar que la energía del enteógeno, pues, pueda llegarse a mezclar con la energía, pues, de todas estas sustancias, ¿no? Y fue así, entonces todo mi proceso comenzó una semana antes, empecé a comer, digamos que un poco más saludable, dejé de consumir carne, roja, comí verduras, frutas, o sea, traté de llevar el consumo de comida lo más balanceado y saludable posible. Y un día antes, es decir, fue, sí, un sábado, para domingo, digamos que alrededor de las 5 de la tarde, fue mi última comida y si el domingo, que fue el día del taller, pues digamos que iba en ayunas, ¿no? Me desperté al siguiente día, solamente tomé un vaso de agua con limón y sal y, mi tacita de cacao, ¿no? Que fue lo único que consumí y prácticamente todo durante el taller, pues, me la pasé en ayunas. Y como comentaba, es importante y se recomienda que vayas en esta situación de ayunas para evitar, digamos, que se te revuelva el estómago o que realmente pases una mala experiencia al ingerir esta sustancia o este hongo, ¿no? Entonces, fue así, digamos que fue en ayunas. Además de esto, nos dejaron una tarea bastante interesante, porque como les comentaba, esta sesión fue enfocada en el poder del agradecimiento. Entonces, nos dejaron una tarea para poderla resolver
antes de que, digamos, que fuera la sesión, donde debíamos anotar 10 agradecimientos por cada rumbo. Eran 70 agradecimientos en total. Y bueno, aquí me vas a preguntar: "¿Y a qué te refieres con los rumbos?", ¿no? Pues bueno, digamos que en el ámbito espiritual se agradece al rumbo del oriente, se agradece al rumbo del norte, se agradece también al rumbo del poniente, se agradece al rumbo del sur, se agradece al cielo, a la tierra, al corazón, y se nos dejó la tarea, la labor de hacer 70 agradecimientos, como ya decía, 10 agradecimientos por cada rumbo. Entonces, digamos que el proceso digamos que de ingerir el hongo, pues, comenzó desde días antes y, bueno, una vez hecha esta tarea, de verdad que también el recordar por cada rumbo, los agradecimientos fue también bastante, pues sí, no complicado, sino fue laborioso porque, pues sí tenías que conectarte con experiencias y situaciones, digamos que del pasado, para poder saber de qué estabas agradecido, ¿no? Y no necesariamente estar agradecido por algo bueno, ¿no? Sino por alguna experiencia, ya sea desagradable o agradable, para realmente reconocer cuál era el trabajo o la situación por la que habías atravesado y qué estabas agradeciendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, hablando acerca del rumbo del poniente, ¿no? En este rumbo es el rumbo que nos invita a integrar como parte de nosotros el dolor, la ira, la depresión, la ansiedad o cualquier emoción que se puede considerar como mala, ya que este rumbo es donde nos gusta, donde no nos gusta estar, es donde hemos pasado a la sombra todo lo que juzgamos como malo. En este rumbo se reza dando gracias por estas emociones, ya que nos están mostrando el aprendizaje en la situación que estamos. Y bueno, así en cada rumbo teníamos que hacer nuestros 10 agradecimientos y bueno, como te decía, el trabajo empezó antes, ¿no? Entonces ya llegó el día del evento, llegué 15 minutitos antes, el máster Omar, a los que íbamos por primera vez, pues nos dio una charla donde nos explicaba esto, de que bueno, pues así que la dosis la íbamos a elegir cada uno, puede ser una dosis, digamos que baja, media y completa. Y bueno, pues como bien saben, el Charlie la hizo completa. Yo dije: "Quiero completa", digamos que para lo ideal para mi proceso, y pues así fue. Entonces, empezó, digamos que el círculo, todos nos sentamos en círculo, y fueron alrededor de 30 personas las que estuvieron en esta experiencia, más o menos, si no me equivoco, entre facilitadores, entre los maestros y digamos que los que estuvieron ahí como guardianes del lugar, que fue justo en Casa Prieto, que agradezco también a la energía del lugar por recibirme, por tratarme de una manera increíble, y a todos los que estuvieron apoyando, a tanto al guardián del fuego, al guardián de las puertas, les agradezco sumamente, ¿no? Entonces, estuvimos más de 30 personas, digamos que ya cuando empezamos la charla, pues, nos empezaron a dar la información de todo el proceso que íbamos a ver, que bueno, pues, en este caso hablándonos de sobre el poder del agradecimiento y demás. Y en eso, pues, nos dicen: "Pues, vamos a empezar con la toma", ¿no? Una vez que dijeron: "No, pues, que vamos a iniciar, ¿quién quiere ser el primero?". Y, pues, papas para tu combo, ¿no? El Charlie luego, luego: "Pues, yo quiero ser el primero", ¿no? Pues, si a esto venimos, pues, vamos a la experiencia completa. Entonces, ya pasé con el máster Omar, porque, bueno, pues, digamos que hacen el altar, generan el fuego, que es a donde, pues, digamos que empieza toda la ceremonia o el rezo. Y, pues, hacen todos los preparativos, ¿no? Entonces, una vez que ya estaban todo listo los preparativos, ahora sí empezamos con la parte de la toma del hongo, ¿no? En esta ocasión, bueno, he escuchado que algunos se los dan, digamos que completos, sin triturarse, sin ni molerse, y a nosotros nos dieron, digamos que ya triturado, molido, el hongo, ¿no? Nos dieron a mí en lo personal me dieron una cantidad menos de 1 gramo, lo cual, bueno, había escuchado que, digamos que ya arriba de 1 gramo es un consumo ya, digamos que más potente, más terapéutico. De 1 hasta 4 pues, digamos que ya es un consumo bastante potente, pero son para ya experimentados, o los que realmente quieren meterse en un proceso de introspección muy, muy, muy fuerte, ¿no? Entonces, a mí me dieron menos de 1 gramo.
Y una vez que te dan el, digamos que el hongo, eh, pasamos con la esposa de Omar, la cual nos dio agua, pero ahí metieron una sustancia que no sé qué era exactamente, pero digamos que se lo agregaban al agua y junto con el hongo, pues, te lo tomabas, ¿no? Pues así pasaron todos, digamos que primero pasamos los de primera vez, después los que querían consumir una cantidad media y después los de cantidad alta, ¿no? Entonces, una vez que estaban todos, ahí es a donde empezó, el verdadero proceso, ¿no? ¿Qué te puedo decir? Desde que consumí esta parte del hongo a que empecé a sentir ahí, digamos, que cosas en mi cuerpo, yo creo que han de haber pasado unos 15 a 20 minutos aproximadamente. Y aquí es importante añadir que aparte de haber consumido, el hongo psilocibe, también, nos dieron, digamos que la oportunidad de poder agregar a la experiencia una planta que se llama rapé, que bueno, es tabaco molido con otros, digamos que con otras plantas del Amazonas, la cual esta sustancia del rapé, digamos que te ayuda a limpiar tu glándula pineal para que puedas tener una mayor liberación de DMT. Entonces yo dije: "Pues papas", ¿no? Yo quiero probar aquí, pues vine a entregarme a la experiencia y quiero probar, como se debe, ¿no? Entonces, nunca había probado rapé. El rapé, te digo que es un polvito que te lo inyectan por la nariz con un aparato, bueno, es como sí, como un tubito, no recuerdo exactamente el nombre del tubito, y te lo soplan, ¿no? Por la nariz. Como fue por primera vez, pues sí es algo extraño porque tienes que mantener la respiración. Y, pues, el polvito te entra a tu nariz y después, pues, tienes que respirar por la boca, ¿no? Entonces, sí fue algo chistoso, algo diferente. Y cuando lo consumí, digamos que me fui a sentar y me dieron esas ganas como de estornudar muy, muy raras, ¿no? Estornudar, estornudar, estornudar. Es como cuando pruebas algo por primera vez y no estás acostumbrado. Cuando fumas por primera vez, pues sí, te cuesta, ¿no? Y si no estás acostumbrado, yo creo que me pasó lo mismo. Entonces, empecé a estornudar y, bueno, fue algo muy curioso, ¿no? Una vez que, consumí el rapé, digamos que fui a una escala técnica al baño, y ya regresando nos dicen: "No, pues, aparte del rapé, si quieren, también están unas gotitas que te ponen en los ojos". Esas gotitas sí no tuve exactamente oportunidad de investigar de qué era, pero es con un nombre que se llama algo de Shanga, Shanga, si no me equivoco, por acá lo he de tener anotado, pero esas gotitas, como lo comentaba, se ponen en los ojos y es un ardor bastante interesante, ¿no? Es como si te pusieran limón en los ojos y vaya que al inicio es como una experiencia muy desagradable, pero ya después de unos minutitos pues ya como que ese picazor o ese escozor en los ojos como que deja de ser desagradable y ya como que te ayuda, o en mi caso me ayudó como que a cerrar los ojos y a mantenerme como en un estado de total, como concentración, ¿no? Se llama, según yo, escribí el nombre como Shananga, algo así se llama. No estoy totalmente seguro si ese es el nombre, pero bueno, así es como lo escuché, como lo anoté, ¿no? Entonces, una vez que me pusieron las gotitas, digamos que el proceso de entrar en meditación me fue muy, muy, muy fácil. Digamos que empecé a respirar, 1, 2, 3 veces y digamos que mi cuerpo empezó a trabajar, ¿no? Entonces, como decía al inicio, una de las cuestiones de los hongos alucinógenos, pues, es justo eso, ¿no? Como que tener ese estado, alterado de conciencia, donde en mi caso, al inicio empecé a ver colores, ¿no? Colores así, digamos que diferentes colores, empezar a ver formas y todo eso, pero fue muy, muy fugaz, duró muy poquito. Si me atrevo a decir un tiempo, yo creo que fueron unos 3 5 minutos, y después empecé a profundizar más, ¿no? Ya investigando un poquito acerca de este estado, digamos que se debe a que como tu glándula pineal empieza a limpiarse y empieza a liberar DMT, eso es lo que provoca que veas esos colores, ¿no? Entonces, digamos que ya una vez que probé
digamos que la sustancia, tanto el rapé, los hongos y esta que se llama Shananga, pues empecé el proceso, ¿no? Y aquí quiero hacer un gran paréntesis, mis hermanos, porque definitivamente si planeas consumir alguna planta medicinal, llámese peyote, llámese, pues en este caso los hongos, vaya, hay diferentes plantas medicinales, ¿no? Pero yo creo que hoy en día uno de los grandes errores es hacerlo fuera de, pues, digamos que de un propósito espiritual, ¿no? Justo escuchando este podcast del cual les comento, pues, hablan de experiencias que se han suscitado, porque en fiestas o en cualquier otro lugar empiezan a consumir chocohongos, los cuales, pues, cuando los usas de una forma recreativa, digamos que, pues, estos enteógenos, pues, digamos que empiezan a conectarte con tus sentidos de una forma bastante brutal. Y puede llegar que si no estás en las condiciones físicas, mentales, emocionales adecuadas, pues te pueden llegar a conectar con situaciones bastante densas, los cuales puede tener un brote psicótico y si se ha suscitado de que hay personas que pues han fallecido por haber digamos que consumido las sustancias alucinógenas, pero aquí viene el gran paréntesis. No simplemente es por haber consumido la sustancia, sino que es combinada con alguna otra droga o alguna sustancia como el alcohol, alguna otra sustancia que pueda alterar, digamos que la esencia de la planta, y eso ocasiona que al combinar la energía de una con la otra, pues empieces a tener esos brotes psicóticos que pues te llevan, en este caso, a la autoeliminación. Entonces, mis hermanos, aquí en este gran paréntesis, yo los invito a que si van a probar estas plantas medicinales, estos enteógenos, estas plantas ancestrales, realmente lo hagan con un propósito medicinal, espiritual y realmente de sanación. Porque si lo haces con la intención de que solamente sea recreativo por vivir la experiencia, realmente no vas a vivir un proceso agradable y para lo que fueron creadas realmente las medicinas, ¿no? Si lo haces de una manera recreativa o con la finalidad de solamente experimentar, pues yo creo que no va a ser el fin adecuado que le vas a dar a esta experiencia, ¿no? Entonces, yo en lo personal, como les comentaba, al inicio no tenía una claridad exacta de por qué lo hacía, sino ya fue, digamos que días antes de que me llegó, digamos que el motivo real por el cual lo iba a hacer, ¿no? Y bueno, fue así durante el proceso que entendí muchas cosas que ya les voy a ir contando, pero sí me gustaría dejar muy claro que si vas a consumir alguna de estas sustancias medicinales ancestrales, realmente lo hagas con un objetivo de sanación y pues digamos que de cambiar patrones nocivos en tu salud, ¿no? Muchos llegan a estas medicinas por circunstancias de depresión, de ansiedad, de consumos, por ejemplo, de alcohol que no pueden dejar, de rupturas, vaya, muchas situaciones densas, las cuales, pues, si lo haces con un proceso y con alguien que realmente tenga la capacidad de poder llevar el proceso de manera adecuada, como en esta ocasión, el lugar del que fui, realmente su experiencia fue extraordinaria. Realmente, lo deben de ser así, ¿no? No cualquier persona que te diga: "Ah, no, pues yo tengo esta sustancia, ¿no? Y ya vas a llevarla de esta manera". O sea, si realmente la persona que te lo dio no tiene, digamos que el conocimiento para llevar el proceso, pues en lugar de ser un consumo productivo, pues puede ser nocivo, ¿no? Entonces, sí me gustaría dejar esto muy claro, mi hermano. Si planeas consumir algún enteógeno, realmente que sea con un uso responsable y con alguien que te pueda llevar en el proceso el cual vas a obtener, ¿no? Entonces, bueno, ya les comentaba que consumí, empecé a ver colores, empecé a sentir como que esto hormigueó en mi cuerpo y justo cuando dejé de ver los colores, vi como un lugar verde, un lugar, digamos que bastante agradable
y me empecé a ver mis manos, no vi mi cuerpo ni mucho menos, simplemente me vi yo en ese lugar donde era como que un lugar muy pacífico, ¿no? Un lugar que inclusive podría yo sentir en ese momento que era como regresar como a las raíces, ¿no? Como, no sé, como vivieron nuestros antepasados, cultivando o en estos lugares donde se era la agricultura y todo eso, ¿no? O sea, yo así lo veía. Y justo en mi mente, como recomendación del podcast Shamanic, nos decían: "Bueno, es que primero debes de ver la parte del autoconocimiento, ¿no? Entonces, debes de preguntarte quién eres, de dónde vienes y a dónde vas", ¿no? Entonces, esas preguntas estaban en mi mente. Y justo dentro de la meditación, que esa es una parte muy importante, porque realmente, digamos que todo el camino que atravesé hasta aquí, pues, me fueron llevando hacia este lugar, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, ya tenía un mes, un año meditando, pues, digamos que día y noche, bueno, más bien todos los días meditando, y bueno, fue un proceso que igual a mí me sirvió para poder entender esta parte de mantener la concentración, ¿no? Y se me estaba pasando algo muy, 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 muy importante, mi hermano, y creo que es el momento de recordarlo. Como les decía, todo mi proceso empezó días antes. Entonces, días antes empecé a trabajar mis centros de energía. ¿Por qué? Porque si realmente nosotros somos energía y nosotros, digamos que se dice que tenemos en el cuerpo tenemos 7 centros de energía, ¿no? Entonces, ya tenía mucho que no trabajaba mis centros de energía y días antes los empecé a trabajar. Se dice que tenemos 7, bueno, son más los que tenemos uno octavo por arriba de nuestra cabeza, como unos 15, 20 centímetros arriba, y tenemos otros más hacia más arriba, que ya son como que lo conectado a lo divino, ¿no? Pero bueno, eso lo dejo que lo puedan investigar más a detalle, porque no soy experto en ello. Pero les decía que empecé a trabajar mis centros de energía, y mientras trabajaba mis centros de energía durante esta semana antes de la experiencia, hubo momentos, hubo días donde en el chakra, que se le conoce como el chakra sacro, que está casi cerca del ombligo, fue como que de los chakras donde más, digamos que liberé energía y me expandió por todo el cuerpo, ¿no? Entonces, atribuyo a mi experiencia, que fue muy agradable, a que yo haya trabajado mis centros de energía antes de ir a la experiencia. ¿Por qué? Porque hay un concepto que le dice el maestro Eckhart Tolle como el cuerpo del dolor. El cuerpo del dolor yo lo entendí de esta manera. Son como nuestro mapa de los niveles de conciencia, ¿no? Digamos que los niveles de conciencia son diferentes, que van desde la iluminación, que es el nivel más alto, y el nivel más bajo sería como la vergüenza, ¿no? Entonces, digamos que el punto medio es, digamos que la parte de, si no me equivoco, es como el orgullo, que sería como uno de los puntos medio, y por arriba está el coraje, ¿no? Digamos que la calibración, cada nivel de conciencia tiene una calibración diferente. Entonces, el orgullo calibra aproximadamente en 175, que bueno, eso ya sería en fuerza, y por arriba de los 175, que son arriba de los 200, ya estás en poder. Entonces, como yo empecé a trabajar mis centros de energía, y digamos que todo lo que está en fuerza es el orgullo, el enojo, el deseo, el miedo, la pena, la apatía, la culpa y la vergüenza, pues digamos que todo esto lo trabajé en este chakra sacro, que me ayudó como que a liberar la energía que pudiera haber estado almacenada, pues, digamos que negativa, ¿no? Entonces, como este cuerpo de el dolor, de cierta manera lo fui y llegué a la experiencia de una manera un poquito ya más trabajada, digamos que mi cuerpo del dolor o mi energía no estaba vibrando en alguna de estos niveles. Entonces, digamos que mi nivel de energía o mi nivel de conciencia estaba por arriba del orgullo, y eso me ayudó bastante a vivir una experiencia sumamente agradable y apapachadora con los hongos. Entonces, aquí se me estaba olvidando esta parte que para mí sí era importante.
porque en lo personal, como yo lo hice, trabajé mis centros de energía, lo cual me ayudaron a limpiar este cuerpo del dolor o mis niveles de conciencia, lo cual, bueno, más adelante van a entender por qué. Entonces, digamos que ya estaba en el proceso, me vi como que en un campo verde, como les decía, bastante agradable el lugar, y fue muy breve como que esa conexión, ¿no? Entonces, dentro de las meditaciones, por eso les contaba, digamos que lo que se aconseja como para no identificarte con una emoción es tu ser el observador, ¿no? Entonces, digamos que, ¿cómo yo lo hago? ¿Cómo soy el observador? Digamos que me veo como si estuviera en el universo, inclusive, todo oscuro. Digamos que a lo lejos, pues, se ven las estrellas y cosas así, pero yo me veo como en ese lugar oscuro y yo soy la oscuridad, ¿no? Yo soy esa conciencia. Entonces, esa conciencia que vea el cuerpo y el cuerpo, pues, digamos que es a donde ya puedes ver qué emociones hay en tu cuerpo y todo eso, ¿no? Entonces, empecé a verme de esa manera dentro del proceso. Digamos que yo era lo negro, que era la conciencia, y empezaba a ver el cuerpo, ¿no? Entonces, no fue hasta que de repente apareció frente a mí la imagen de mi hijo, ¿no? Vi literal a mi hijo, estaba frente a mí, lo abracé, no nos dijimos nada, simplemente fue como estar en presencia junto con él. Y el abrazarlo, que él me abrazara, fue como sentir como si nos estuviéramos fundiendo, como si fuéramos realmente uno y fuéramos la misma conciencia, ¿no? Entonces, es ahí donde llegó a mí esa parte de somos sí, todos somos uno, ¿no? Todos somos parte de lo mismo, todos somos la conciencia, simplemente experimentándose a través de un cuerpo, ¿no? Y cuando recordé eso, cuando realmente me fusioné con mi hijo, una sensación de, yo lo puedo describir como de amor, empezó a recorrer todo mi cuerpo. O sea, realmente fue una sensación de energía muy, muy, muy agradable. Esa sensación que, wow, o sea, no podría describirla a ciencia cierta, pero fue esa sensación de energía que recorría todo mi cuerpo, de cómo al fusionarme con mi hijo, recordando el amor, realmente fue indescriptible, ¿no? Entonces, una vez que, digamos que me fusioné con él, toda la energía empezó a recorrer cada parte de mi cuerpo, mis brazos, mis pies, mi torso, mi cabeza, o sea, respiré o sea, recorrió cada centímetro de mi cuerpo y fue una experiencia agradable, satisfactoria, de verdad que increíble, ¿no? Entonces, enseguida de que eso pasó, enseguida de que me conecté con ese amor con mi hijo, en automático llegó a mí como esa parte, ese estado agradable de liberación, de aceptación. Inclusive podría decir que de éxtasis, de serenidad, podría resumirse. Y hay una parte que dicen los estoicos como una parte que se le conoce como la ataraxia, ¿no? Que básicamente la ataraxia se percibe como un estado de ánimo de imperturbable, de serenidad y sosiego del espíritu. Y justo sentí eso, ¿no? Y a partir de ese momento donde acepté todo lo que me estaba pasando, todo lo que venía cargando, fue ese momento donde todo lo acepté, todo, digamos que todo las experiencias que han pasado en mi vida, digamos que en ese momento fueron de, pues, esto que has vivido es lo que tenías que vivir para estar aquí, y lo dejé ir, ¿no? Entonces, digamos que dejé ir la resistencia al sufrimiento, a lo que venía cargando y ¡fum! Entré como en ese estado de me preguntaba el buen Fer, porque justo me tocó como guardián. Me decía: "¿Cómo te sientes?". Digo: "No, pues todo chido, ¿no? Todo bien". O sea, realmente nada, ni siquiera estaba, digamos que en euforia, porque digamos que ese es como que 2 extremos, ¿no? De la parte, ¿no? De las polaridades, ¿no? Como puedes estar muy arriba o como te puede ir muy abajo, ¿no? Entonces, yo entré en un momento de aceptación que, guau, o sea, hasta el día de hoy creo que sigo en ese estado de serenidad
digamos que es neutralidad, ¿no? Neutralidad, o sea, que me pase esto chido, que me viene un recuerdo chido, ¿no? Muchas gracias y agradeciendo, ¿no? Entonces, yo en lo personal le agradezco en este caso, a los honguitos, al proceso que fue muy amable conmigo. Realmente, pues, yo creo que cada quien pasa su proceso dependiendo de su cuerpo, del dolor, porque si trae cargando algún tema de ansiedad, depresión, situación difícil, yo creo que, pues, eso es lo que al final de cuentas te hace ver, en este caso, el enteógeno, ¿no? Y yo en lo personal, o sea, igual y las cosas que venía cargando, digamos que al conectarme con el amor, con mi hijo, me hicieron como que liberarlas, aceptarlas y dejar ir el sufrimiento, o sea, literal, conectarme, la energía y todo chingón hasta ahí, ¿no? Después de eso, como les decía, como fue un círculo grande, de verdad que aquí me sorprendo la energía que tiene el máster Omar, la energía de su esposa Elvia y de sus hijos, porque estaba su familia, que al final es un círculo de contención, mis hermanos, de una energía que hasta que no la experimentas, te das cuenta que realmente todos tenemos esa energía y vibramos en una frecuencia que realmente se siente, ¿no? Entonces, digamos que cuando yo en lo personal, pues, ya estaba en ese estado, ¿no? De total aceptación. Ahora empieza el punto de la limpieza energética, empieza energética. Entonces, al final, como todos estábamos en la misma vibración de energía, algunos pasando sus procesos de manera individual, claro, pues unos más fuertes que otros. Aquí es donde viene el trabajo realmente de los guardianes, de los chamanes de contención. Porque el cuerpo del dolor, mis hermanos, por cuando es realmente fuerte en alguna persona, como estás en estos estados alterados de conciencia, hay momentos donde de cierta manera te desprendes de tu cuerpo físico y algunos entes, algunas energías pueden llegar a querer meterse a tu cuerpo, porque recuerda que atraemos lo que vibramos. Entonces, si tú estás vibrando en alguna de estas energías bajas, como la vergüenza, la culpa, la apatía, el sufrimiento, el temor, el deseo, la ira o el orgullo, si estás conectado tanto físicamente como emocionalmente, mentalmente a ese nivel de conciencia, digamos que puede venir un ente, puede venir, pues, digamos que en el ámbito religioso, pues, un demonio, una energía bastante densa, pues, puede venir y digamos que descontrolar todo el círculo, ¿no? Entonces, ahí el trabajo de los facilitadores, de los guardianes, pues, es, digamos que evitar que todas esas energías entren al círculo. Y tú puedes decir: "No, no manches, eso yo no creo, eso es mentira", ¿no? Pues vaya que la energía que tiene, la esposa del máster Omar, en este caso la maestra Elvia, fu fue una experiencia brutal. En eso, digamos que ya cuando empieza el momento de liberación, de limpieza, el trabajo de Elvia, pues, es, digamos, que equilibrar las energías. Aquí es donde yo les decía, aquí es donde me di cuenta el trabajo que tiene la energía femenina y el trabajo que tiene la energía masculina, ¿no? Por un lado, la direccionalidad del objetivo de la energía masculina, por el otro lado, la contención, el equilibrio, el poder suavizar lo que estaba pasando, el poder contener las emociones de la maestra Elvia, fue brutal, ¿no? Empezó a balancear las energías y realmente, vaya, fue una sensación en mi cuerpo que es bueno, yo la describo como que tenía unas ganas intensas de orinar, pero así brutal, o sea, toda la energía la sentía en mi cuerpo, fum, 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 cómo empezaba a orinar. Fueron bastantes minutos muy tensos, porque la energía sí estaba muy, muy, muy cargada. Entonces, digamos que cuando la energía se dio y se dio cuenta de que no iba a pasar al círculo de contención, y cuando Elvia logró, digamos que balancear la energía en el lugar, digamos que eso fue la luz verde de que el máster Omar, digamos que dejara, digamos que de luchar, y digamos que toda la energía bajó, y fue una sensación de que yo lo sentí en mi cuerpo, o sea, realmente lo experimenté de la sensación de tener unas ganas intensas de orinar, a cómo cuando la energía se equilibró, fum, bajó, 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 bajó.
hasta que casi ya, pues, no tenía ganas de hacer del baño, ¿no? Así como que fue de huevos, güey. O sea, realmente sentí este balance entre energía femenina y masculina y cómo esta sincronía entre Omar y su esposa empezaron a generar que todo empezara como que a ser una energía de limpieza y a través de la gratitud, el amor, empezara a limpiarse y a dejar ir toda esas energías densas, ¿no? Esa fue la primera toma. Pasaron muchas cosas que igual y se me están pasando, pero yo creo que igual y cosas más, cosas menos, pero yo creo que esto fue para mí lo que más me sorprendió. Las energías se equilibraron, digamos que pasó este proceso y pues digamos que terminé esa parte de limpieza, ¿no? De que dejar así todas esas energías que venías cargando. Terminó la primera parte. Y ya la segunda parte ya es cuando empieza, digamos, que el rezo o la gratitud, ¿no? Por el trabajo que hicimos, ¿no? Entonces, digamos que ahí el trabajo era de que todos nuestros rezos, todas las gratitudes, digamos que las lleváramos al fuego, al Padre Fuego, para poder unirlas en un solo rezo, ¿no? Eso fue bastante increíble. Una vez que reunimos todos los rezos, ahora sí vino la segunda toma, porque fueron 2 tomas del hongo. Y bueno, en lo personal, como les decía, como yo ya venía de este estado de aceptación, de total aceptación, de neutralidad, de estar bien, o sea, realmente fue como tomé la segunda toma para ver si conectaba con algo más, pero realmente no, o sea, realmente el hongo me trató muy amable, fue muy chido conmigo, fue de, o sea, viniste aquí, tenías que aprender, dejar ir lo que tenías que dejar ir y san se acabó, ¿no? O sea, la segunda toma fue muy agradable, o sea, realmente ya no, o sea, yo sentí que no pasó nada, lo único que podía hacer era de que si cerraba los ojos podía entrar como en un estado de concentración, un estado como de presencia mucho más fácil. Y ya el resto de la sesión solamente me enfoqué como que en presenciar, digamos que lo que venía, ¿no? Como que ese equilibrio de energías, de aceptación de lo que venía pasando. Y en esa segunda ocasión también probé, por segunda vez el rapé, que fue, como les decía, para poder limpiar toda la parte glándula pineal y todo eso, para entrar en una concentración profunda, pero ya fue como que muy leve, o sea, literal fue como el estar en esa parte de ser imperturbable, estar como que en totalmente en presencia y aceptación, ¿no? Ya, pues, cada quien vivió su proceso por separado, la segunda toma fue genial. Nos estuvieron dando una charla todavía acerca de la bioneuroemoción y todo esto. Y en lo personal, ya para ir pasando al final de este compartimiento, como te decía, pues, en lo personal a mí me fue increíble, pero yo creo que fue porque traté de llevarlo lo mejor posible desde días antes, comiendo de una manera saludable, dejando cualquier vicio que, bueno, ya tengo tiempo sin tomar alcohol, pues, digamos que haciendo las cosas como se deben, ¿no? Y yo creo que también el que haya trabajado mis centros de energía antes de ir a la sesión, creo que también fue una parte sustancial y muy vital para que el día del evento, el día del taller, pues, pasar una situación mucho más agradable y, pues, mucho más, pues, digamos que, pues, de aceptación, ¿no? Entonces, pues, digamos que todavía estuvimos compartiendo, inició a las 9, todavía terminamos como hasta las 8 de la noche el taller, digamos que fue todo el día, y viví una experiencia bastante agradable, entendiendo y comprendiendo muchos conceptos, en este caso, como te decía, la integración de la energía masculina con la femenina, la importancia de lo que es ver hacia tu alrededor, y cuando una persona hace algo que igual y te moleste, realmente es ahí donde puedes encontrar qué es lo que te quiere decir esa experiencia y qué es lo que debes de trabajar, ¿no? Y como te comentaba, yo creo que si me gustaría poner una conclusión en este compartimiento, yo creo que si planeas entrar en este mundo de los enteógenos, si también quieres experimentar, yo creo que mi conclusión sería de que lo hicieras con alguien que realmente tiene la experiencia, el expertise para llevarte el proceso de una manera adecuada, con profesionales, por decirlo de alguna manera, y que sea en un lugar
adaptado a la situación, ¿no? Puede ser en la naturaleza, puede ser en este caso en Casa Prieto, ¿no? Que fue el lugar que nos recibió con que está ya adaptado, que está ya inclusive purificado, por decirlo de alguna manera, que para hacer este tipo de rituales, de ceremonias, mejor dicho, que puede ser tanto, por ejemplo, el temazcal, vaya, cualquier herramienta que ellos ocupan, pues ya está adaptado el lugar, ¿no? Entonces, punto número uno, que realmente lo hagas con una persona que tiene experiencia en el ramo. Punto número 2, que sea en un lugar que realmente esté adaptado para estas circunstancias. Y punto número 3, que lo hagas con una intención que realmente sea para sanar y poder erradicar algún patrón nocivo en ti, ¿no? Que puede ser desde, alguna ansiedad, a la depresión, algún evento que realmente te esté atormentando o abrumando, yo creo que lo puedes trabajar con esto, ¿no? Entonces, mis hermanos, yo creo que estas serían mis conclusiones. El máster Omar me dice que se recomienda que para tener una experiencia completa y digamos que, sumamente sanadora, son en total 4 sesiones. Ya después de la cuarta sesión ya deja de ser una planta medicinal y planta a ser solamente una planta ancestral, porque son 4 sesiones con las que igual y puedes, sanar realmente por completo. Eso es lo que me ha compartido, que ya posteriormente estaremos hablando más a profundidad ahora que tenga la oportunidad de charlar con él. Pero bueno, me ha dicho que son 4 sesiones las que él recomienda para tener un proceso completo, ¿no? Y pues nada, mis hermanos, esto ha sido la experiencia que he vivido, que en lo personal, como les decía, yo la recomiendo. Sí, solo si lo haces bajo estas circunstancias que te compartía, y si es con un fin de sanación, ¿no? Y no un fin recreativo, porque realmente los enteógenos, o sea, son, vaya, conciencias que te pueden llevar a la introspección, te pueden llevar a, digamos que a una situación que realmente vas a observar un despertar, pero cuando se hace bien hecho, ¿no? Entonces, yo en lo personal sí lo recomendaría, pero siempre y cuando, como decía, lo hagas con alguien que sepa llevar tu proceso. Pues mis hermanos, hemos llegado al final de este compartimiento de esta píldora. Pensé que iba a durar menos de lo esperado, pero duró más. Y bueno, pues solamente quiero recordarte que a través de los comentarios de este capítulo voy a compartir las redes del Máster Omar para que puedan ir a compartir su amor, ir a conocer qué es lo que hace él a través de estas herramientas de bioneuroemoción, porque aparte de tener este trabajo de bioneuroemoción, aparte de ser, en este caso, chamano, que como se le conoce en este ámbito, es también psicólogo. Entonces, realmente está integrando todo su conocimiento para que realmente los que, pues, tengan esa oportunidad de ir a experimentar los enteógenos, los hongos, que bueno, tienen otras, herramientas más, o sea, realmente sea con alguien que sabe, ¿no? Pues, esto ha sido todo por hoy, mi hermano, mi hermanito. Te agradezco si llegaste hasta aquí. Espero que te haya aportado una tonelada de valor, que desde mi corazón te he abierto, te he compartido toda la experiencia que viví. Espero que te haya gustado. Recuerda compartirlo con alguien que le pueda ser de utilidad. Y comenzamos la cuarta temporada de Entre Alfas. Así es que no te puedes perder porque tenemos invitadazos de clase mundial que estoy seguro que te van a dejar una pepita de oro para que lo puedas implementar. Pues nada, me despido. Este fue el Charlie y nos escuchamos y nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.